Somos el equipo 7 y nosotros les hablaremos del tema inducción a la electromagnética. ¿Qué es la inducción electromagnética? La inducción electromagnética explica cómo un campo magnético cambiante puede producir una corriente eléctrica y a la inversa, cómo una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. ¿Quién descubrió la inducción electromagnética? Fue el físico Michael Faraday en el año 1831. El gran descubrimiento de Faraday sucedió en 1831 al comprobar que se puede generar una corriente eléctrica cuando se modifica un campo magnético. Faraday se inspiró en los hallazgos de Oersted en 1820, quien mostró que el paso de la corriente eléctrica por un conductor creaba un campo magnético a su alrededor, por lo que Faraday intentó reproducir el experimento al revés, es decir, que utilizó un imán para producir una corriente eléctrica, mas solamente consiguió su objetivo cuando hizo girar la espira de cobre cuando tenía la presencia del imán, descubriendo un procedimiento para generar corriente eléctrica. Y esta misma variaba dependiendo de qué tanto se giraba la espira. Y esta variación de flujo magnético es lo que produce la aparición de una tensión eléctrica inducida en la espira, y por lo tanto la ley de Faraday establece que la tensión eléctrica inducida en un circuito eléctrico es proporcional a la variación del flujo magnético que lo atraviesa. ¿Para qué sirvió el descubrimiento de Faraday? Bueno, el descubrimiento de Faraday fue esencial para el comienzo de la producción de la corriente eléctrica alterna y el transporte de la electricidad en los finales del siglo XIX, por lo tanto, para la electrificación de la economía y de la sociedad. También contribuyó con notables hallazgos en el campo de la química, que aportó la electrólisis, que hoy la electrólisis es un método muy utilizado ya que se puede separar el hidrógeno del agua, y este sería un combustible muy prometedor para sustituir los actuales en vehículos, y ya que tienen una emisión de gases tóxicos. ¿Cómo se produce la inducción electromagnética? La inducción electromagnética es un proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. Al generarse un campo eléctrico en un material conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en el conductor. Cualquier dispositivo que mantenga la diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito se llama fuente de alimentación. Lámparas de inducción. Las lámparas de inducción magnética constan únicamente de un circuito eléctrico, ubicado en el centro de la ampolla de vidrio de la lámpara. La corriente eléctrica crea un campo magnético que a su vez ioniza el gas en el interior de la lámpara, transformando la energía en luz. Recarga de teléfonos móviles por inducción. La recarga de teléfonos móviles sin necesidad de enchufarlos a la red eléctrica ya es posible en los últimos años. La circulación corriente eléctrica en una bobina produce un campo magnético que alcanza el teléfono móvil. En el interior del teléfono, otra bobina ve atravesar el campo magnético procedente de la fuente y se induce en ella una corriente eléctrica que permite la carga de la batería. Otras aplicaciones de la inducción electromagnética. Cocina de inducción. Las cocinas de inducción permiten el calentamiento de los alimentos en el interior de un recipiente metálico. Gracias al principio de la inducción electromagnética, se hace circular la corriente eléctrica de alta frecuencia por unas bobinas eléctricas colocadas debajo de la placa de la cocina, lo que permite un campo magnético que induce a su vez una corriente eléctrica en el recipiente metálico que contiene la comida. Hornos industriales de inducción. Un horno de inducción es un aparato eléctrico que se utiliza para fundir metales y cuyo calor se produce por inducción. Por las paredes exteriores del horno se hace circular una corriente eléctrica en unas bobinas que producen un campo magnético en el interior del horno. La corriente eléctrica inducida en el material metálico introducido en el interior del horno se transforma en calor que calienta o funde el metal. Para la resolución de este problema vamos a usar la fórmula de fuerza es igual a la carga eléctrica que multiplica a la velocidad por el campo magnético. Esa fórmula procedes a transformarla a la fuerza es igual al valor absoluto de la carga eléctrica que multiplica la velocidad por el campo magnético. Entonces luego sustituyes valores, que viene siendo fuerza es igual a
1.6 por 10 a la menos 19, que multiplica 0.05 por 0.1, y eso el valor es igual a 8 que multiplica a 10 a la menos 22 newtons. Para la solución de este problema se debe tomar en cuenta que el flujo del campo magnético que atraviesa inicialmente a la bobina el flujo del campo magnético es igual al número de vueltas por el campo magnético por coseno del ángulo. Lo sustituimos, nos queda 100 por 0.8 por pi por 0.2 al cuadrado por coseno de 0, y esto nos da un total de 0.032 pi por Weber. Después aplicamos la ley de Lenz-Faraday. Esta nos dice la permitividad eléctrica es igual a menos delta del flujo del campo magnético entre delta t. Sustituimos los valores, esto queda igual a menos 1 por 0 menos 0.032 por pi entre 0.1, lo que nos da igual a 0.32 pi volts. Después aplicamos la ley de Ohm. Nos dice que la intensidad es igual a la permitividad eléctrica entre la resistencia. Sustituimos los valores, 0.32 pi sobre 10 ohms. Esto nos da un total de 0.032 pi por amperes. Aplicando la definición de intensidad, nos damos cuenta que la carga eléctrica es igual a la intensidad por delta t. Sustituimos los valores, 0.032 por pi por 0.1 segundos. Esto nos da un total de 3.2 por 10 a la menos 3 por pi coulombs.